Aleluya. Santo es nuestro Dios. Te invito a que puedas tomar tu asiento. Vamos a compartir palabra de Dios. Una palabra de Dios maravillosa, la cual nos permite conocer el carácter y nos da el ejemplo de lo que es un buen líder. Si bien el apóstol Pablo cometió diferentes errores, inclusive en un momento él dice: me glorié y fui un necio en gloriarme, no debía haberlo hecho, pero ustedes me empujaron a hacerlo. Pero él reconoce que fue un error haber actuado de esa manera, que se equivocó. Pero aquí, en esta carta, nos permite conocer y nos pone en una comparación en la cual la palabra nos permite poder comparar nuestra vida. En el momento que comenzamos a leer estos pasajes, esta carta de Pablo a la iglesia, si bien esta carta uno puede pensar que va dirigida a los líderes, a los pastores, a los predicadores, aquellos que tienen la tarea de poder guiar al pueblo de Dios a lugares de bendición. Bueno, Pablo se dirige a la iglesia porque era importante que ellos pudiesen entender esto. Esto es un ejemplo de lo que verdaderamente debe motivar a un siervo de Dios a predicar su palabra, a llevar adelante su obra. ¿Cuál es la motivación de su vida? ¿Cuál es la motivación que tiene aquella persona que predica la palabra de Dios? Pablo estaba enfrentando acusaciones contra su vida en cuanto a que era un falso predicador, en cuanto a que era un falso apóstol, y que lo que estaba haciendo lo hacía para obtener ganancia de la gente, porque él lo que quería era engañarlos. A diario en las redes sociales, quizás no tan a menudo, pero uno ve a veces comentarios de personas que dicen: no, dejen de robarle el dinero a la gente. Lo que les están enseñando es mentira, es un engaño, es una falsedad. Eso del evangelio no existe. Lo que quieren o lo único que les interesa es su diezmo, es su dinero. Y acusan a aquellos que llevamos el mensaje de Dios. Pero así como al apóstol Pablo, las acusaciones, la oposición, él escribe esta carta y le habla a los hermanos, no porque pensara que los hermanos dudaban acerca de él, porque el problema no estaba en los hermanos de Tesalónica que habían escuchado el mensaje, que habían sido convertidos a Dios y que predicaban la palabra de Dios, sino aquellos que, no creyendo, eran opositores, se rebelaban contra la palabra de Dios y comenzaban a hacer una campaña en contra, comenzaban a difamarlo. Entonces Pablo responde a todas esas cosas. La palabra de Dios nos habla en el libro de los Hechos. Dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón. Procuraban sacarlos a Pablo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Pablo va y les predica un mensaje. Y no les predica un mensaje diferente ni una palabra adaptada, no, sino que les da un mensaje de la palabra de Dios. Un mensaje verdadero, real. Jesucristo es el Mesías. Jesucristo es el Salvador. Y ahora dice: muchos creyeron, no pocos, muchos.
Pero vieron quienes no lo hicieron. Entonces se rebelaron, lo llevaron a aquel que les había dado lugar ante las autoridades. Dijeron, no, estos están trastornando el mundo entero con esa enseñanza, diciendo que hay otro rey, ese tal Jesús. Luego, más adelante, dice, así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pablo se encontraba con un grupo de personas que, tras su ausencia y tras su salida repentina, rápida de la ciudad, ellos iban detrás, difamando y diciendo que era todo parte de un engaño, que eran hombres avaros, era un hombre mentiroso, un hombre engañador, que lo único que quería era la riqueza de esa gente. Dice que mujeres nobles se convertían, hombres que tenían dinero se convertían, y no eran pocos. Es decir, el éxito del ministerio, lo que estaba ocurriendo, desataba esta persecución hacia Pablo. De tal manera que dice la Escritura en el libro de los Hechos que cuando ellos supieron que en Berea se anunciaba esta palabra, fueron y alborotaron allí a la gente. Entonces, tras la ausencia de Pablo, esta gente hablaba y comentaba. Entonces, si ellos desacreditaban el ministerio de Pablo, uno tiende a entender que si se desacredita a la persona, si yo digo que una persona es ladrón, si una persona es un engañador, un mentiroso, entonces todo el mensaje queda afectado a la persona. Uno puede comprender que si alguien comete un error, la palabra de Dios no queda afectada por el error de la persona. Pero ellos estaban exponiendo a Pablo y acusándolo de diferentes circunstancias, de diferentes cosas que lo promovían o que lo impulsaban, mejor dicho, a predicar la palabra, a predicar ese mensaje. Pablo les hablaba y decía, no, yo no he venido a darles un mensaje diferente. Yo no he venido a traer algo distinto, sino lo que se encuentra en la palabra de Dios. Lo que está, la promesa del Salvador, aquel que había de venir, aquel que padecería. No he traído un mensaje inventado por mí, ni un mensaje de mentira o de falsedad. Pero Pablo tenía que responder. Y esta carta, en este capítulo, nos deja una gran enseñanza y nos pone una comparación. Todo aquel que quiere predicar el mensaje de Dios, todo aquel que lleva adelante una tarea como líder, aquel que también hoy está predicando un mensaje, pero dice, no, me difaman, pero me difaman injustamente. Bueno, veremos a la luz de las Escrituras la defensa de Pablo, los argumentos y todo lo que él expone a la hora de defender su postura y su ministerio y lo que Dios le ha entregado. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia. En la primera carta a los Tesalonicenses, vamos a leer el capítulo 2 de esta carta. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarlos el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que
querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Esta es la palabra de Dios y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. ¡Aleluya! Y aleluya. Santo es nuestro Dios. Aquí nos encontramos a un Pablo que atendería punto por punto a todo lo que aquellos hombres malvados comenzaron a hablar en medio de la iglesia, en medio de los lugares donde se predicaba la palabra de Dios. Y Pablo comienza a hablarles a la iglesia que estaba allí en Tesalónica. Dice la palabra, porque vosotros mismos sabéis. Pablo hace un énfasis en que lo que estaba hablando, ellos eran testigos. La iglesia de Tesalónica era testigo de que cada cosa que Pablo estaba diciendo aquí era verdad. Entonces dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Es decir, nuestra visita a ustedes no fue algo que no tuvo un sentido. No fue algo que simplemente sucedió o algo que es un impulso de los hombres, sino que se ven los frutos de tal visita. Se ve la obra de Dios, se ve el respaldo de Dios. Y Pablo le dice, ustedes son testigos de que la obra no fue vana. Muchos creyeron, muchos se convirtieron, muchos comenzaron a caminar y comenzaron a ver la bendición de Dios. No fue vano. No fue vano el mensaje, no fue vano lo que Dios les habló y la tarea que estaban llevando adelante en aquel lugar. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarlos el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Pablo le dice, si alguien me acusa de que no soy confiable, o no soy confiable, o no soy una persona, mejor dicho, confiable, porque estuve en la cárcel, entonces les advierto y les digo, ¿por qué estuve en la cárcel? Si soy una persona que predica el Evangelio por un interés personal, por un interés propio, por un beneficio propio, entonces no estoy haciendo bien la tarea. Porque si estoy buscando beneficiarme, recuerden lo que ha pasado. Pues en Filipos, antes de llegar aquí a traer el mensaje, aún las marcas en su piel cargaba Pablo el dolor de lo que había pasado en aquel lugar. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Como ustedes saben, hermanos, hemos predicado la palabra de Dios y fuimos puestos en la cárcel injustamente por predicar el mensaje de Dios. Fuimos azotados públicamente, avergonzados, para luego terminar liberándonos así. No había nada por lo que estuviésemos allí. Cuando Pablo le dijo que era un ciudadano romano, tuvieron temor las autoridades. Pero lo habían puesto en la cárcel, lo habían azotado. Y Pablo les dice, sepa que si piensan que estamos aquí, o que no estoy una persona aprobada, o que lo que me desacredita en el Evangelio es que estuve en la cárcel. Estuve en la cárcel. Pero como él mismo lo dice, preso de Cristo, preso a causa del Evangelio, preso a causa de la verdad, de llevar el mensaje de Dios, de predicar la palabra de Dios. Y él dice, y llevamos el mensaje con denuedo. A pesar de que fuimos azotados, puestos en la cárcel, acusados injustamente, el Señor nos llenó de valentía para entrar a predicar el mensaje, a traerles la palabra de Dios. A pesar de que aún estaba el dolor en su cuerpo, ¿qué lo impulsaba?
Lo impulsaba a su bien personal, le impulsaba lo propio, le impulsaba a él. Lo que ellos lo acusaban, quizás había avaricia en su corazón. Pablo les dice, recuerden lo que hemos pasado. Si ustedes quieren creer a estas cosas, aquellos hombres que lo acusaban de tales cosas, recuerden lo que hemos vivido y lo que hemos tenido que superar. ¿Qué hombre en la carne puede ser azotado, puesto en la cárcel y enfrentando tal oposición y predicar con valentía, con esperanza, con fe, con gozo en el corazón, sabiendo que están haciendo la obra de Dios? Él lo dice. Tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarlos el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Las personas lo acusaban a Pablo de impureza, de ser un engañador, de utilizar la palabra o el mensaje para su propia conveniencia, para su propio bien. Perseguido, azotado. Él mismo, cuando habla acerca de todo lo que ha tenido que enfrentar, él dice, en hambre, en diferentes momentos azotados, recibiendo el azote máximo, enfrentando muchas veces las dificultades en el mar, atravesando toda clase de dificultades por amor a Cristo, por amor al Evangelio, por la obra de Dios, por predicar la palabra de Dios. Ahora Pablo en su defensa, pero esto no solamente es la defensa de Pablo, no solamente es la contraposición del pensamiento de los opositores o de los que se oponían al mensaje de la fe, sino también de todo aquel que hoy predica la palabra de Dios, de todo aquel que hoy lleva el mensaje. ¿Por qué? Porque esta palabra nos permite hacernos una pregunta. ¿Estás tú haciendo lo mismo? ¿Estás tú caminando de la misma manera, de la misma forma? ¿Tienes los mismos incentivos, la misma fe, el mismo denuedo dentro de ti? La misma valentía es la que te impulsa a ir en contra y en medio de tanta oposición hacer la voluntad de Dios. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Y dijo, no, esto no es lo que hemos venido a anunciar, lo que hemos venido a hablar. No hemos venido a acomodar la palabra para que les quede bien. No hemos venido a traer palabras solamente, dice la Escritura, de humana sabiduría, sino poder de Dios. La palabra de Dios nos habla de que vendrían tiempos donde las personas tendrían comezón de oír y amontonarían maestros conforme a sus propias concupiscencias. Buscarían maestros conforme a sus propios errores, que les digan lo que ellos quieren oír. Pablo le dice, nosotros no hemos hablado así. No hemos exhortado, no ha sido por error, no hay impureza. No hay una contaminación del Espíritu para darles el mensaje, sino que es la verdad de Dios. No hemos venido a predicar un evangelio para tratar de agradarles o para tratar de conformar sus expectativas, teniendo presente que fieles son las heridas del que ama e importunos los besos del que aborrece. Su mirada no estaba puesta en el oyente en el momento de recibir el mensaje, sino en la voluntad de Dios, en lo que Dios quería hacer en esas vidas. Todo aquel que predica la palabra no puede mirar al oyente, sino la voluntad de Dios, lo que Dios quiere hablarle a cada vida. Sin importar si se enoja, si se ofende, si la palabra de Dios le es algo que lo inquieta. Pablo le dice, no, nuestra exhortación no procedió, porque nuestra exhortación no procedió del error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios,
que prueba nuestros corazones. Todo lo que hemos enseñado, todo lo que hemos dicho, en ningún momento fue para buscar agradar a los hombres. No fue para agradarle a la persona que recibía el mensaje, sino a Dios. ¿Por qué? Porque Él prueba nuestros corazones. Aquellos que lo acusaban de dar un mensaje erróneo, aquellos que lo acusaban de egoísmo o de ser una persona que estaba tratando de engañar a la gente, Pablo les responde y le dice: no, porque no hemos buscado el favor de las personas, porque no hemos buscado con este mensaje agradar a los hombres, sino agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios. No hemos venido con palabras que sean mieles para que las personas se sientan bien, sino que, tal como lo dice al comienzo de la carta, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pablo estaba diciendo: ese Jesús, ese Dios, es el que nos libra de la ira. Es aquel que tiene el poder para sacarte de la ira venidera. En aquel momento, un fariseo, aquellos que conocían la Escritura, los maestros de la ley, o aquellos que eran personas respetadas por el conocimiento, puestos ante Jesús, el Señor hablándole a las personas que los tenían en gran estima, les dijo: si su fe, si su manera de creer, si su manera de abrazar la fe y su amor a Dios no es mejor que el de ellos, entonces no podrán salvarse, no podrán entrar. Si su fe es como la de un fariseo, como la de un escriba, si no es mejor que la de ellos, entonces también estarán fuera. Porque para las personas no había más. Creían que ellos merecían el cielo, lo tenían ganado. Pero Jesús le dijo: no es así. La medida en la forma que ellos lo ven no es la forma en que yo lo veo. No es el evangelio o la manera de creer la que ellos muestran. Porque el Señor le dijo: ellos son sepulcros blanqueados. Por fuera está todo limpio, todo bien, pero por dentro está lleno de inmundicia, rapacidad, muerte, huesos. Hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Porque dicen bien, pero hacen mal. Ponen cargas en las personas que ellos no tocan ni con un dedo. Entonces el Señor vino y rompió con todo lo que ellos pensaban. Bueno, así también Pablo, en medio de su mensaje, les estaba diciendo: aquel que tiene el poder para sacarlos de la ira venidera es ese Jesús. Era un mensaje que para muchos no era fácil de recibir. Pero Él no vino a darle un mensaje fácil de recibir, sino que Él vino a agradar a Dios. Él vino a hacer la voluntad de Dios y no a agradar a los hombres. Entonces, en el versículo 4, Él dice: sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiese el evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Se nos entregó una tarea. Se nos entregó un evangelio por el cual fuimos aprobados por Dios para poder llevarlo, para poder compartirlo, para poder hablarlo. Y cuando lo hacemos, no buscamos la aprobación de los hombres, no buscamos el favor de ellos, sino la aprobación de Dios, hacer la voluntad de Dios, porque Él conoce nuestro corazón. Dice la Escritura
Pablo, en este momento, hablando acerca del mensaje y su manera de predicar y la obra que estaba haciendo y que había hecho en Tesalónica, pero entendiendo que era sumamente importante poder hablar a la iglesia, poder hablar a sus hermanos y que todos pudiesen conocer tal tarea, tal responsabilidad y la importancia de esto, la importancia de aquel que tiene que llevar una tarea de liderazgo, la importancia de aquel que es llamado por Dios, aprobado por Dios para llevar un mensaje, para llevar una palabra. Dice la palabra del Señor: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Porque no utilizamos palabras lisonjeras, lisonjas. Porque no utilizamos adulaciones a la gente para tratar de sacar provecho. Es lo que hacen los falsos profetas hoy. Le dicen a las personas lo que ellos quieren oír. Le dan profecías y cosas que la gente cree fácilmente. Son profecías vagas, pero lo que están buscando es obtener algo para su conveniencia. Entonces ellos no darán un mensaje de exhortación buscando la aprobación de Dios o compartir el evangelio por el cual fueron aprobados por Dios para hacerlo, para agradar a Dios y no al hombre, sino que buscan agradar a los hombres porque lo que quieren es el favor de ellos. Porque lo que quieren es el dinero de ellos. Porque lo que quieren es manipularlos por medio de las lisonjas, por medio de las palabras, por medio de su hipocresía. Pablo era acusado de impureza, de engaño, de ser una persona quizás peligrosa por haber estado en la cárcel. O eran todos los argumentos que podían tener las personas para tratar de contrariar el evangelio y la obra de Cristo en su vida. Pero Pablo perfectamente bien entendía esto y entendía que los mayores testigos de todas estas cosas eran los mismos hermanos de Tesalónica. Eran aquellos que habían visto su obrar y su manera de predicar el mensaje. Eran aquellos que habían visto el obrar de Dios y el respaldo de Dios en aquella obra. Entonces él le dice: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis. Ustedes lo saben. Nunca lo hemos hecho. ¿Podíamos utilizarlas? Claro que sí. ¿Podíamos manipularlos con las palabras? Claro que sí. Para obtener nuestra propia conveniencia, para sacar provecho, para sacarles a la persona un dinero, para sacarles un vehículo, para sacarles lo que sea. Hoy en día se manipula tanto a la gente que hay personas que van y llevan el contrato de alquiler de su negocio, de sus casas. Hace algún tiempo atrás, en la Iglesia Universal pedían que las personas llevasen todo el oro que tenían en su casa porque iban a reconstruir el templo de Jerusalén nuevamente. Y las personas llevaban el oro que tenían. Pablo dice: no hemos hecho esto. Y ustedes lo saben. Ahora, ustedes son parte de una visión, parte de un ministerio, parte de una tarea en la cual, como líderes, como predicadores, como pastores, todos aquellos que escuchamos, que conocemos, que leemos las Escrituras, a la hora de encontrarnos con pasajes como estos, uno entiende que es la manera, es la forma en la cual se debe predicar la palabra. Es el ejemplo de alguien que predica con el corazón correcto, de alguien que predica desde el fundamento verdadero, alguien que no puede ser torcido por nada. Pablo era acusado de codicia, pero aquí está diciendo: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. ¿Cuántos de nosotros podremos decir ante toda la tarea que hacemos, ante cada cosa que hacemos para Dios, ya sea predicar la palabra o cualquier servicio que hacemos para nuestro Dios, que Dios es testigo de que cuando lo hacemos no queremos nada más? Es decir, no queremos vanagloria, no queremos gloriarnos, no queremos jactarnos,
ni queremos mostrarnos, ni ser mayores que nadie. ¿Cuántos podemos decir lo que Pablo dijo aquí? Dios es testigo de esto. Dios es testigo que no hemos utilizado palabras lisonjeras y que la avaricia no está en nosotros. Que lo que nos conduce a predicar el Evangelio no es el dinero. No, lo que nos impulsa a llevar la verdad no es algo monetario, no es algo que pueda comprarse, no hay un precio. En diferentes ocasiones Pablo habló acerca de su trabajo y de su tarea para no ser gravoso a la iglesia. En un momento él habló y le dijo: ¿acaso nosotros no somos dignos también como los demás? De tomar una hermana, de tener una esposa. ¿No somos dignos también de vivir del Evangelio, así como los demás? Pero nosotros hemos decidido no ser gravosos, dijo él. Nadie me quite esta mi honra, sino que él trabajaba para no ser gravoso a los hermanos. Trabajaba para no serle una carga a las iglesias. Pablo, mientras que predicaba la palabra, se esforzaba para llevar el mensaje. Entonces, en esta carta dirigida a la iglesia, él le dice: ustedes lo saben, ustedes saben bien, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos la avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Pablo estaba diciendo: si nosotros quisiéramos, podíamos haberlo hecho así, de esa manera. Otra versión de las Escrituras dice: pudiendo haber hecho sentir nuestro peso como apóstoles del Mesías. Pablo les estaba diciendo: nosotros no utilizamos estas cosas para manipularlos. En el mensaje que hemos compartido no se deja ver la avaricia. No estamos encubriendo nada malo que haya en nuestros corazones. No buscamos ni la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga. Aunque podríamos poner toda carga sobre ustedes a causa de esto. No lo hicimos. No queremos ni su gloria, ni la de otro, ni la de nadie. No predicamos por su gloria. No queremos ser reconocidos por ustedes. No es la intención del Evangelio. No es para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios. No es para nosotros ponernos en el centro de la escena, sino que nuestra fe es cristocéntrica. Pablo les estaba diciendo: la avaricia no nos impulsa. Ustedes lo saben, hermanos. Nunca se trató del dinero. Nunca buscamos que ustedes nos honren y nos pongan en un lugar de gloria. Bueno, hoy en día esto es así. Debemos honrar al apóstol, debemos llamarlo papá y mamá, vamos a bendecir a papá, vamos a bendecir a mamá. Parecieran que son huérfanos, personas que tienen una necesidad de andar llevando mamá y papá a cualquier persona. La Escritura dice: a nadie llames así, porque uno solo es tu Padre que está en los cielos. Pero sin embargo, hoy un líder, un pastor, al escuchar y al tomar estas líneas, verdaderamente podría decir, como dijo él: Dios es testigo de que todo lo que hago para Dios lo hago sin buscar nada a cambio. Tú podrías decir que todo lo que haces para Dios lo haces sin buscar nada a cambio, sin esperar ninguna retribución. Lo haces sin esperar que nadie te reconozca, ni ellos, ni los otros, ni los de más allá. ¿Verdaderamente es así? No te acercas a las personas con lisonjas para tratar de sacarles provecho. Pablo era acusado de dar un mensaje erróneo, contaminado, para aprovecharse de la gente. Pero Pablo estaba diciendo aquí: nunca me acerqué a ustedes con palabras lisonjeras y engañosas para tratar de tomar un provecho o algo de ustedes, porque no necesito nada de lo que ustedes puedan darme. No necesito nada. Hay personas que manipulan a la gente por medio de la necesidad. Una persona me contaba en una oportunidad que
Llegó a la iglesia, se había comprado un suéter nuevo, esta hermana, un suéter nuevito, tenía un reloj. Entonces llegó a la iglesia y la pastora de aquel lugar le dijo, yo estoy necesitando un suétercito como ese, me quedaría tan bien. Y ella le dijo, bueno, tómelo. Luego también le hizo falta un reloj, así que, bueno, el relojito también. Esa persona debe ponerse junto a estos pasajes y decir, mi servicio a Dios es tal, mi predicación de la palabra es semejante, predico con valentía aún enfrentando oposición, predico la palabra de Dios aunque no obtenga nada a cambio de aquellos que escuchan el mensaje. Predico el mensaje de Dios no buscando la gloria de ninguno, no buscando el favor de nadie. El Señor en un momento dijo, gloria de hombres no recibo. No estoy buscando la gloria de los hombres, sino que la gloria de Dios. Estoy buscando agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios. Pablo está diciendo aquí, ustedes lo saben, hemos hecho la voluntad de Dios. Hemos caminado en integridad, hemos hecho lo recto. Se nos acusa de impureza, se nos acusa de quizás ser peligrosos. Los peligros los hemos enfrentado por llevar la palabra de Dios. Siendo apedreados, sacados afuera de la ciudad, casi muertos, para volver a levantarse para predicar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que te impulsa a ti a llevar la palabra de Dios? Alguno dirá, pastor, yo no soy un predicador ni un evangelista. Tú eres creyente, tú hablas de Dios. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te impulsa a hablar de Dios? Uno podrá decir, es el Espíritu Santo de Dios. Es la necesidad de compartir. Pablo dijo, una necesidad me es impuesta. Hay una necesidad dentro de mí. Ay de mí si no predicase el Evangelio. Ay de mí si no hiciera la voluntad de Dios. Ay de mí. ¿Qué haría? ¿Para qué otra cosa serviría? Cuando fuiste marcado por Dios. Dice la palabra de Dios, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Bueno, en estos días hay personas que sin misericordia, como dice la Escritura, son personas que no tienen misericordia para nada. No tienen misericordia del pobre, no tienen misericordia del enfermo, no tienen misericordia de nadie. Harán lo que sea y utilizarán a las personas como mercadería. Son mercaderes de la fe, quienes no tienen y no le tiembla la mano a la hora de vender el Evangelio para obtener lo que ellos quieren. Quienes cobran dinero por predicar la palabra de Dios. Quienes se mueven de conferencias en conferencias predicando por dinero. Aquellas personas, las cuales cuando son invitadas a iglesias multinivel, les dicen, esto es lo que tienes que decir. Hace poco tiempo veía a uno que cuando salió como un predicador evangelista por las calles, una persona que decía lo que tenía que decirse. Pero luego estaba en una iglesia de lujo diciendo, esta es la primera vez que lo hago, pero aquellos que corran para pactar la palabra, Dios los va a bendecir y los va a prosperar. Un mercader de la fe vendió el Evangelio. Pablo dijo, no hemos hecho esto. No hemos hablado con palabras lisonjeras porque no hemos buscado el favor de nadie. Ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga. Bueno, hay quienes, como el caso del apóstol Pablo aquí, él decía, podíamos ser cargos como apóstoles de Cristo. Podíamos serle una carga si quisiéramos, porque teníamos el peso para hacerlo, pero no lo hicimos. Hay quienes ponen cargas en las personas hasta que los exprimen, hasta que les vacían la fe, hasta que les hacen pensar que el Evangelio es eso. Hay personas que están tan confundidas, tan corrompidas en su mente, sin saber qué es verdad, qué es mentira, qué es engaño, qué es falsedad y qué no lo es. Están tan mal y tan contaminados en su mente
Su mente se ha alterado tanto, el alimento que han consumido ha estado tan adulterado que no saben qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. No saben diferenciar una cosa de la otra. Para ellos todo es igual, es todo lo mismo. Hasta que llega un punto que su fe se apaga. Y luego dice, no, es todo más de lo mismo. No. Pablo está diciendo aquí, no es así. No es todo más de lo mismo. Hermanos, ustedes lo saben. No hemos predicado engaño, no hemos predicado mentira, no hemos predicado falsedad, no hemos hablado para nuestra conveniencia, no hemos venido con palabras de humana sabiduría, sino con poder de Dios. Y es más, dijo él, si yo mismo o aún un ángel del cielo desciende para darles otro evangelio, no le crean, no es de Dios. Nadie que venga y os anuncie otro evangelio, no le crean. Pablo entendía a qué había sido enviado. Dice la palabra de Dios, versículo 7, perdón. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Podíamos ser gravosos, podíamos ser personas ásperas, podríamos ser personas autoritarias, podríamos ser personas con ustedes severos, pero dijo no. Podíamos utilizar la autoridad que teníamos para oprimirlos, pero dijo él, no fue así. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. La nodriza era una mujer que se encargaba de amamantar al niño, porque en la antigüedad era algo que se tenía por costumbre, que se buscase una nodriza que pudiese amamantar al niño. Ahora, él dice, esa nodriza aquí está amamantando a sus propios hijos con ternura, con amor. Es decir, aquel que predica el evangelio, aquel que predica la palabra de Dios por ninguna conveniencia, aquel que no hay avaricia ni engaño en su corazón, aquel que predica la palabra de Dios para llevar una sana doctrina, aquel que tiene el impulso, el denuedo de Dios para predicar la verdad con los fundamentos y con los valores correctos. También hablará con ternura, se acercará al corazón para poder enseñarle, para poder hablarles, para poder hacerles entender. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, pudiendo aplicarle todo el peso de lo que somos. Dice la Escritura, pudiendo haber hecho sentir nuestro peso como apóstoles del Mesías, sino que fuimos tiernos en medio de vosotros, como cuando la nodriza acaricia a sus propios hijos. Así. Sin embargo, hoy en día vemos lo que dice las Escrituras en el libro de Zacarías. Pastores indolentes que le quitan la lana a la oveja gorda, que le arrancan una pierna, que no le importa. Lo único que les interesa es tomar el beneficio. Se apacientan a ellos mismos para su propio beneficio. No le importa las ovejas, no le importa el sufrimiento, no les importa el dolor, no les importa la tristeza, no les importa el daño, no les importa su fe. Pablo está diciendo algo totalmente diferente. Hermanos, a la hora de entender estas cosas, comprendan que este es el carácter de un líder, el carácter de un siervo de Dios, el carácter de un predicador, el carácter de alguien que quiere llevar adelante el mensaje de la fe, pudiendo utilizar la autoridad y decir, somos apóstoles de Cristo. Se nos escucha y se terminó. Lo que nosotros decimos es y nada más. Pero él dijo, no, antes bien fuimos tiernos, como quien cuida a sus propios hijos, como una nodriza que los acaricia, que los alimenta. Así les hemos enseñado y les hemos hablado la palabra de Dios. Les hemos llevado el mensaje.
Les hemos hablado de la fe con ternura, con amor, con misericordia. Así como el Señor se acerca a tu vida hoy con amor, con ternura, con misericordia, para que puedas tener esperanza, para que puedas tener una nueva oportunidad, para que puedas levantarte y tomar lo mejor del alimento de Dios. ¡Aleluya! Y aleluya. Esta palabra viene para decirnos, si tú te encuentras en un lugar así, si tú has encontrado la enseñanza de Dios, si tú crees que se te habla un evangelio verdadero, no impulsado por ninguna conveniencia ni buscando sacar provecho, si te ha hablado la verdad, si nadie ha hecho de ti mercadería, si no se te ha puesto sobre ti el peso de la autoridad, diciendo aquí yo soy el pastor y se hace lo que yo digo y nada más, sino que se te ha enseñado con amor, con misericordia, con paciencia. Hay momentos donde el consejo puede ser duro. Dice la palabra de Dios que hay un momento donde quizás para el hombre pareciera que Dios está airado y se enoja y pareciera que lo reta, pero lo reta con amor. Lo reta como un padre cuando busca lo mejor para sus hijos, para que no se desvíe, para que no se equivoque, para que no se confunda, para que no se engañe a sí mismo. Por eso dice la palabra que Él corrige a todo aquel que adopta por hijo, a quien le enseña. No es un reto de ira, es un reto de amor. Es una palabra de amor, de misericordia. Pablo dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Aquellos que acusaban a Pablo, aquellos que hacían estas disoluciones, que generaban estas revueltas luego que Pablo se iba de la ciudad. Ahora Pablo les estaba diciendo a los hermanos, ustedes saben que podíamos aplicar la autoridad como apóstoles de Cristo, como servidores de Dios, como personas que estaban más arriba en el cargo, pero sin embargo no hemos utilizado eso para poner sobre ustedes un peso, una carga, o para utilizar la autoridad de una mala manera. Podemos utilizar la autoridad como un líder de una mala manera. Decir aquí el líder soy yo y punto. Se hace lo que yo digo y nada más. Bueno, ese es un líder inexperto. Un líder que debe cuestionarse si llegó allí solamente para sentirse más que los demás, o si está allí para agradar a Dios, para predicar la palabra de Dios, para llevar adelante la obra de Dios. No buscando la gloria de nadie, no buscando que nadie le rinda o le dé favores o tenga que hacer algo porque él es el líder. Tal líder debe cuestionarse en su tarea. Por eso, cuando Pablo dice, Dios es testigo, tú debes pensar si ante todo lo que haces y ante todo lo que tú haces para Dios, podrías aplicar lo mismo. Dios es testigo de que predico sin ningún interés. Dios es testigo de que cuando hablo por amor a las almas. No hay nada detrás. No estoy buscando ni la gloria de los hombres. No estoy buscando ninguna forma de exaltarme a mí mismo y no a Dios. ¿Verdaderamente es así? ¿Qué es lo que te mueve a hacer la obra de Dios? ¿Te mueve el promoverte como una competencia, decir quién está más arriba, quién avanza más, quién crece más rápido, quién abarca más tareas, quién hace más cosas? ¿Qué es lo que te mueve? ¿O te mueve el amor por las almas, el amor por las vidas? Dice la palabra de Dios: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, nuevamente Pablo le dice,
Porque, ¿os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros? ¿Se acuerdan, hermanos, cómo trabajábamos? Cómo tenía que armar las tiendas y hacer mi trabajo día y noche para no serles una carga a ustedes. Os predicamos el Evangelio de Dios. Aún en medio del trabajo, trabajaban de día y de noche para tener su sustento, para tener para comer, para no tener que ir a decirle a los hermanos: saben, hermanos, que la estamos pasando mal. Saben, hermanos, que no tenemos para poder movernos, para poder trasladarnos, para poder hacer una tarea. No tenemos para poder predicar la palabra de Dios. Queremos hacer un viaje, pero no tenemos los recursos. Pablo le dijo: ¿se acuerdan, hermanos, que trabajábamos día y noche para poder sostenernos? Si fuese por nosotros, no solamente les hubiésemos dado el mensaje de Dios, sino que hasta nuestra propia vida hubiésemos entregado por ustedes, porque nos han sido muy queridos. Ese es el amor. El amor que te lleva a predicar la palabra de Dios, el mensaje de fe. Aquel que pone, el Señor dijo, porque no hay mayor amor que este, que aquel que pone su vida por sus amigos. Pablo estaba diciendo: hasta nuestra vida daríamos por ustedes. Ve y dile a un falso profeta que dé su vida por ti. Simplemente dile que dé su tiempo gratuitamente. Ya eso será imposible. Dile que haga algo sin estimular su vanagloria, sin buscar un beneficio personal. Pablo estaba diciendo en pocas palabras: ¿ustedes creen que estoy predicando el Evangelio para un beneficio propio? Las marcas en mi espalda no dicen lo mismo. Los golpes en mi cuerpo no dicen los mismos. Las piedras no dicen lo mismo. El agravio, la oposición, la lucha, las dificultades no dicen lo mismo. Mi situación económica, mis bolsillos no dicen lo mismo. Predico para robarle a la gente. Mis finanzas no me dicen eso. ¿Dónde está el beneficio entonces? ¿Dónde está lo que he robado si lo he hecho por eso? Pablo le dijo: hermanos, ustedes saben que no hemos actuado así. ¿Sabes? Y ustedes son testigos. Cuando leía estos pasajes decía: el reflejo de lo que nosotros debemos ser. Uno de los reflejos, o de los ejemplos, mejor dicho, a la hora de predicar, a la hora de servir a Dios. Hay personas que en estos días dicen: no, hemos predicado la palabra de Dios, hemos hecho esto y aquello y lo otro, ¿y dónde está mi paga? ¿Dónde está? Cuando Dios te llamó, Él te dijo que la paga sería económica. Él te dijo que tendrías mucho dinero por predicar el Evangelio. Mira los hombres de fe. Mira los discípulos. Y ese fue un ministerio de gloria, un ministerio de poder. Tú le pides un ministerio de poder a Dios. Bueno, mira las Escrituras y mira los hombres de fe, la vida que tuvieron. ¿Dónde están sus grandes riquezas? Alguno puede decir: bueno, pero en el Antiguo Testamento había hombres muy poderosos, hombres que tenían mucho dinero. Claro que sí. Pero en el Nuevo Testamento, en aquellos que predican acerca de Cristo, en aquellos que llevan la verdad de Dios, recibirán oposición, persecución, golpes, azotes, hambre. Recibían toda clase de dificultades. Pero ¿qué los impulsaba a predicar la palabra de Dios? Hoy vemos predicadores con toda su comodidad, con todo, pero con tan poco amor por las vidas, con tan poco amor por las almas. ¿Qué me lleva a juzgar o a pensar así? Porque no hacen nada sin que sea para su propio beneficio. No hacen nada que no sea impulsado para tomar un rédito. No hacen nada que no sea para recibir la gloria de alguien. Y eso es fácil de discernir.
Uno tras otro se hacen pasar al frente y dicen: vamos a honrarlo, vamos a bendecirlo, vamos a... Y luego a otro y al otro, mientras que la gente dice: ¿y a qué vine yo aquí? A ver cómo algunos son tocados, algunos le dan palabra de profecía, algunos los tiran al suelo, los levantan, los tiran al suelo. ¿Y yo qué hago? Yo me voy a mi casa y sigo teniendo problemas con mi esposa. Yo me voy a mi casa y sigo así, en depresión. Yo me voy a mi casa y no tengo herramientas para poder sustentar mi vida de fe. No sé siquiera quién es Cristo. No conozco la verdad. Por eso digo que no tienen amor por las vidas. Porque el amor por las almas que Pablo está hablando aquí le llevaba a predicarle y anunciarle el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la verdad, las buenas nuevas de salvación. Porque hay personas que van camino a la muerte, porque hay personas que creen que han tomado un camino bueno, mas la palabra de Dios dice es un camino de muerte. Pero no lo saben. Entonces la única forma de saberlo es que se les anuncie el evangelio, es que se les predique la verdad de Dios. Entonces allí serán libres, porque si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la Escritura. ¡Aleluya! Y aleluya, santo es nuestro Dios, bendito es Él. Pablo dice aquí: hermanos, hemos trabajado día y noche para no serles gravosos a ustedes. Hemos tratado de hacer lo mejor para poder mantenernos íntegros, para no ser personas avaras, para que no vieran que haya codicia. Porque luego, si se acercaban a una iglesia y los hermanos le daban un dinero para poder sostener, quizás dijeran: no, vienen solamente por eso. Entonces dijeron: no, para que no sea gravoso, vamos a trabajar, vamos a sostenernos. Dice la palabra de Dios que la oposición y lo que se había levantado en aquellos días era algo tremendo. Dice la palabra: impidiéndolos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Se había levantado personas para que se impidiese que se les anunciase el evangelio de Jesucristo. Así hay personas hoy tratando de impedir que la palabra de Dios llegue, tratar de frenar la obra de Dios, lo cual es imposible. Es imposible tratar de frenar lo que Dios ya determinó en tu vida. Hay veces que una persona se preocupa y dice: alguien quiere frenar lo que Dios quiere hacer en mí. Bueno, déjame decirte, es imposible. Nadie puede frenar lo que Dios determinó en tu vida. Pero este mensaje viene para hablar al corazón de hombres y mujeres que un día hablarán y predicarán el mensaje de Dios. Algunos dirán: falta mucho para eso, tú eres creyente, ya lo haces. Analiza y examina tu corazón. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te lleva a predicar la palabra de Dios? ¿Qué es lo que te impulsa a hablar la verdad? ¿Es el amor por las vidas? Cuando hablas condenación. Cuando le predicas a otro, cuando miras la vida de una persona, miras condenación. Dice: no, esa persona es un adúltero, es un pecador, es un fornicario, es esto, aquello y lo otro. Es condenación. O lo que te mueve a ti es la misericordia de aquel que hoy está drogándose, de aquel que está sufriendo, de aquel que está en adulterio, de aquel que está en una vida de error. ¿Qué es lo que te mueve a predicar la palabra de Dios, el mensaje de la fe? ¿Qué es lo que te impulsa a predicar la verdad del evangelio? Debes analizar en tu corazón y decir: Señor, que nunca me aparte de ninguna de estas cosas. Señor, ser aprobado delante de ti, porque tú pesas nuestros corazones. Señor, que seas tú hablando en nuestra vida, que seas tú guiando nuestro corazón. Señor, jamás permitas que nos impongamos a la gente por la autoridad que tenemos, sino que podamos ser como aquellas madres que alimentan a sus hijos y los acarician con amor. Porque algún día tendrás la autoridad, algún día estarás en un lugar de responsabilidad. ¿Y qué harás cuando estés allí? ¿Te impondrás en tu autoridad? ¿Harás que los demás sufran el daño y las consecuencias de lo que fue tu instrucción? ¿O hablarás con amor, con misericordia?
Les acercarás el mensaje de la palabra sin ser una persona codiciosa. Lo harás sin buscar tu propia gloria ni esperar el gloriarte en otros ni en nadie. Lo harás con el fundamento verdadero. Bueno, ruego a Dios que puedan levantarse de la iglesia hombres y mujeres con el fundamento verdadero para predicar la verdad de Dios, para llevar la palabra de Dios a los perdidos, para predicar el mensaje de verdad y de esperanza a aquellos que no lo conocen. Porque mientras que hay personas que son líderes, que pueden dar un ejemplo, como el apóstol Pablo lo menciona aquí, hay quienes se están engañando, mintiendo, manipulando. No entran ellos, ni dejan entrar a nadie, llevando cada día a miles y millones de personas a la condenación. Llevando cada día a millones de personas al desconocimiento, a la confusión, a alejarse de la voluntad de Dios, para que no puedan conocer a Cristo, para que no puedan conocer la verdad. Personas impulsadas por su propio beneficio. ¿Qué beneficio tenía Pablo? ¿Qué beneficio quieres tener tú? Uno decía, veo que los futbolistas ganan millones, ¿dónde están los míos? ¿Quién te dijo que, cuándo Jesucristo te dijo que te pagaría millones por anunciar el evangelio? ¿Dónde están los millones de Pablo? ¿Dónde están los millones de aquellos apóstoles que fueron asesinados? ¿Dónde está el dinero de Isaías que fue aserrado? ¿Dónde está? Hombres de Dios tremendos. Sin embargo, tuvieron que entregar su vida a causa de esta palabra que tú estás escuchando hoy, de este mensaje. Derramaron su vida para que esta palabra pudiese llegar hoy. Este mensaje de fe, este ejemplo de liderazgo, este ejemplo de una persona que quiere predicar la palabra de Dios, no impulsado por algo carnal, sino por el Espíritu de Dios, por la obra que Dios quiere hacer en tu vida, para poder hacer la voluntad de Dios. En un momento dice la Escritura que el profeta Jeremías dijo: yo me enojé y dije, no voy a hablar más de Dios, no voy a predicar más la palabra. Pero hay veces que tú puedes razonar así y decir, voy a detener la obra de Dios, voy a frenar, ya no quiero, ya no voy a hablar más de parte de Dios. Pero luego dijo él, pero sentí de mi interior un fuego, algo que no lo podía controlar. Dijo, traté de contenerlo, pero fuiste mayor que yo, Señor. No podía controlar el fuego del Espíritu Santo. Tenía que hablar la verdad de Dios, tenía que anunciar la verdad. ¡Aleluya! Santo es nuestro Dios. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Fuimos llamados a anunciar la verdad con amor. Fuimos llamados a anunciar la verdad del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, a proclamar el año agradable, a decirle a las personas que hay esperanza, que hay vida, pero no a engañarlos, no a mentirles. ¿Puedes sanarte hoy? Claro que puedes. Pero yo no voy a decirte que la semana que viene estarás aquí y Dios hará el milagro y estarás contándolo, porque cuando no ocurra, tú no dirás, ese pastor se equivocó. Tú dirás, Dios falló. Pero a tales personas no le importa, no le interesa. Porque ellos lo que quieren es la gloria, su propia gloria. Entonces darán palabras, dirán profecías, lo que sea. Después la gente se va. Esto es, ahí, le pego. Si sale, sale. Entonces, ellos juegan así con la gente. Si sale, sale. Eso es una falta de amor, una falta de entendimiento, una falta de enfoque en cuanto a lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Si hay algo que tengo claro es que Dios no me llamó a destruir. Dios no me llamó a pervertir lo recto,
Para eso me quedaba donde estaba y ya era suficiente. Dios no me llamó a predicar su palabra para enriquecerme. Dios no me llamó a predicar su palabra para creerme más que los demás. No vine a anunciar el Evangelio de Dios para sentirme alguien importante. No necesito sentirme alguien importante. Tú tampoco lo necesitas. Si tú no has sido nadie en la vida, trata de mejorar o trata de aumentar tu autoestima. Pero tú no necesitas el Evangelio para sentirte mejor que los demás. Porque el Evangelio te dirá, si tú quieres ser mayor que todos, deberás ser servidor de ellos. El Evangelio no te dirá, ahora ponte por sobre todos los demás. El Señor te dirá, humíllate. Reconoce tus errores. Reconoce tus faltas. El Señor no te dirá, ve y mira los errores en todas las personas. La palabra te dirá, primero saca lo que está en tu ojo. Primero cambia tú. El Evangelio no es para vanagloriarte, no es para hacerte sentir una mejor persona. En cuanto a las personas o en cuanto a la gente o al respeto de los demás. Hay personas que se creen o se sienten importantes. Pero no es importante la persona, sino el mensaje de Dios. La palabra de Dios. Lo que tiene el poder para transformar tu vida es la palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará jamás. Las profecías vagas de un falso profeta pasarán. Las mentiras, la manipulación pasará. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Lo que de Dios se sostendrá para siempre. Y no estoy utilizando aquí el principio de Gamaliel, solamente estoy diciendo lo que la palabra de Dios nos enseña, su palabra permanecerá. Si tú te aferras a su palabra, si tú tomas el camino de Dios con las bases firmes y sólidas, no para tratar de llenar un vacío en cuanto a tu intelecto, en cuanto a tu persona o tratar de ser alguien, sino entender que aquello que Dios te ha dado a ti no puede quedarse allí. Cuando uno se convierte, no puede dejar lo que Dios le dio, tienes que salir a compartirlo. Dios nos ha entregado algo tan sublime, tan maravilloso, que no puede quedar encerrado en mí. Alguien más tiene que conocerlo. Alguien más tiene que saber que se puede ser libre de las drogas. Alguien más tiene que saber que se puede salir del alcohol. Alguien más tiene que saber que la depresión es algo que se termina cuando te acercas a los caminos de Dios. Alguien más tiene que saberlo. Que se puede ser un padre diferente cuando comienzas a leer las Escrituras, cuando comienzas a conocer de Dios, cuando el amor de Dios está en ti. Alguien más tiene que saberlo. Que aún, dice la palabra, mientras que haya vida y esperanza. Pero sin embargo, el Señor Jesús dijo, aún el que esté muerto vivirá. Puede que ya no haya esperanza, pero para el que está en Cristo Jesús la hay. Si hoy tú te acercas al Señor, el mensaje que estaba predicando el apóstol Pablo era una palabra que confrontaba el corazón de los hombres. No era una palabra que acariciaba su corazón para que se sientan bien. Era una palabra que le decía, vuélvete, abre tu corazón, entiende quién es y entiende que necesitas arrepentirte. Necesitas volverte a Dios. Necesitas tener un encuentro con Jesús para huir de la ira venidera. Así hombres y mujeres necesitan acercarse a Dios. Necesitamos acercarnos a Él para poder ser perdonados, para poder pasar de muerte a vida, para tener un nuevo comienzo. Hoy el Señor te ofrece un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Tanto de ser un creyente verdadero como de ser un hijo de Dios que se acerca hoy por primera vez. Como aquel que anhelaba y anhela predicar la palabra de Dios y decir, Señor, lo haré con los fundamentos correctos. Lo haré con el amor correcto. Lo haré, Señor, sabiendo que tú me guías, no para buscar el favor o para buscar los elogios y los halagos y las palabras de los demás, sino para hacer tu voluntad, Señor. No lo hago para recibir los elogios de otras personas, sino para agradarte a ti
Porque cuando se disipan las voces, cuando ya no hay nadie, cuando estás solo, ya no hay halago, ya no hay nada. Ahí estás solamente tú y Dios. La realidad, lo que hay en tu corazón. Es tiempo de que podamos valorar ministerios que el Señor levanta con poder, ministerios rectos de parte de Dios, siervos fieles que el Señor pone para guiar al pueblo con la palabra de Dios, sin manipulación, sin engaños, sin mentiras, para que puedas crecer, para que tu vida pueda cambiar. Ahora, solo depende que tú puedas dejarte guiar. El pastor hace las veces de pastor, pero la oveja es la que debe dejarse guiar. Cuando el pastor llama a las ovejas, todas las ovejas vienen, pero aquella que no es oveja no vendrá. Busca un video de cuando un pastor llama y hace el llamado a sus ovejas. No importa dónde estén, todas correrán a él. Porque debe ser recíproco. Para que alguien pueda guiar, debe haber personas que quieran ser guiados. Para que haya un pastor, debe haber personas que quieran ser pastoreadas. Debe haber personas que anhelen conocer lugares espaciosos, lugares de bendición, un alimento bueno, un alimento sustentable. Algo que pueda cambiar mi vida realmente y para siempre. Yo voy a invitar a aquel que quiera acercarse hoy. El Señor dijo: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Aquel que quiera acercarse a Él. Aquel que quiera abrirle su corazón al Señor en esta noche. Yo voy a invitarle que pueda cerrar sus ojos, los que están aquí o los que están escuchando este mensaje a través de las redes sociales, en otros países, en otros pueblos, donde quiera que estés, donde quiera que estás llegando y cruzando este mensaje. Esta es tu oportunidad. Este es el momento. Personas de Centroamérica que hoy están siendo contaminados, siguiendo toda clase de doctrinas, vuélvete a Dios. Vuelve tu corazón a Dios. Y aquel que quiera hacer esta oración, yo voy a invitarle que pueda repetirla en voz audible. Esta oración que dice: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya.